Y continuamos con el poder de la intuición. Escudero. Existe una variante muy interesante y significativa. Si la información tiene que ver con una acción determinada que debe ser emprendida o no, es probable que la intuición se manifieste por medio de una fuerza de bloqueo que inhibe a la persona, de momento a la acción, o mediante una fuerza de empuje que mueve a la persona a la acción efectiva, rápida y oportuna, para que se encuentre en el lugar correcto, en el momento justo, haciendo la cosa conveniente o adecuada. Esta variante podría denominarse intuición cinética. Entre otros canales, Escudero, se puede mencionar la intuición táctil, es decir, la percepción por medio del tacto. Por ejemplo, la psicología ha identificado el hecho de rascarse la cabeza en el momento de tomar una decisión o tener que sopesar las consecuencias de una toma de decisión como adaptaciones del yo. Sin embargo, Escudero, en 1970 descubrí que ese cosquilleo a ambos lados de la cabeza que tú habrás sentido miles de veces y te habrás llevado allí la mano para rascarte una infinidad de ocasiones, son intuiciones táctiles que permiten percibir la información de que en los siguientes segundos o minutos algo positivo o no va a ocurrir, dependiendo del lado de la cabeza en que se experimente el cosquilleo. Puede tratarse de una llamada telefónica o una visita, trayendo buenas noticias, o lo contrario, etc. Dependiendo del lado, suelen ser infalibles. Escudero. Es muy interesante, maestro, dice Escudero, e inquiere, ¿todas las personas experimentan de igual manera dichas señales, maestro? Es buena tu observación, Escudero. El cosquilleo es igual en todas las personas, en la zona, en ambos lados de la cabeza, donde tú, donde tú, donde tú imaginarías unas eventuales antenas físicas. Empero, Escudero, no en todas las personas el mismo lado de cosquilleo significa idéntica polaridad positiva o negativa. En los, en los destrozos, el lado derecho significa positivo y el izquierdo el negativo en los sinistrorsos y el negativo en los sinistrorsos, es decir, zurdos, naturales, aunque en la práctica sean destrorsos. El lado izquierdo significa polaridad positiva y el derecho la negativa. Empero, Escudero, si tú quieres dominar bien este tipo de intuición táctil, debes observar en cada oportunidad el respectivo cosquilleo y estar pendiente qué ocurre después hasta individuar bien qué lado corresponde a cada polaridad. Es una guía de valor incalculable, especialmente cuando se realiza cualquier labor importante, por cuanto una señal negativa indicaría alguna corrección por hacer y una positiva que todo va bien. Escudero. Existe una modalidad intuitiva que descubrí casi simultáneamente a la táctil y la denominaría intuición por el recuerdo de algo que se había olvidado. Ocurre en el momento en que tú, por ejemplo, te dispones a ir a alguna parte y de repente te acuerdas que has olvidado algo. Es tan insistente el recuerdo que tú, mientras te diriges a tu destino, no logras apartar la mente de lo que has recordado que habías olvidado. Si obedeces a ese requerimiento
y te diriges al lugar en donde se encuentra la urgencia del recuerdo, te encuentras que tan pronto llegas allí, ocurre algo que te indica que tú debías estar allí, en ese momento, y que hiciste bien en obedecer el imperativo del recuerdo de lo que habías olvidado. Al margen de lo que, al descontinuar el viaje hacia el lugar al cual te dirigía, de qué circunstancias pudiste haberte liberado. ¿Qué otras modalidades puede señalar, maestro? Inquiere Escudero. Escudero, fíjate bien, el espíritu experimenta sentimientos, el alma emociones y el cuerpo sensaciones, lo cual quiere decir que cuando actúa una polaridad positiva en la persona, el espíritu canaliza un sentimiento relativo a alguno de los valores universales, es decir, de justicia, amor, belleza, bondad, perdón, fortaleza y serenidad, lo cual suele reflejarse en el alma como emociones elevadas análogas. Estados de ánimo serenos, confiados, de seguridad, de paz y armonía, etc. Y en el cuerpo, sensaciones agradables de bienestar, vigor, vitalidad y así sucesivamente. Muchas veces, Escudero, la intuición se manifiesta utilizando los sentimientos y dependiendo de cuál sea el valor universal representado en el mismo. La intuición indicará una guía certera para la persona que la experimenta. Por ejemplo, un sentimiento de justicia como conciencia intuitiva permite corregir una eventual acción que se hubiese apartado del justo medio. De igual manera ocurriría con los demás valores. Por otra parte, en los casos en que se exprese un sentimiento de entusiasmo, optimismo o depresión, por ejemplo, las dos primeras representarían presagios positivos de que todo va a obtener un resultado favorable. Vuelven a la persona incansable y la expectativa positiva generalmente permite alcanzar resultados análogos. Ahora bien, Escudero, analicemos a la depresión como intuición de polaridad negativa. Si bien, Escudero, valga la recomendación, la persona que experimenta este tipo de condición, lo primero que debe hacer es asesorarse con su psicólogo o psicóloga de confianza. Aquí lo que vamos a hacer es el análisis de una modalidad de intuición poco observada hasta ahora. En este caso, Escudero, la persona, a nivel de conciencia intuitiva, percibe su realidad, la misión que trae a la vida y la magnitud del trabajo que le espera le hace titubear o tardar en emprenderlo, lo cual se manifiesta como depresión. Otras veces, los mismos detractores espirituales o enemigos espirituales de la persona en particular le generan esos estados depresivos. En ambos casos, las personas, además de buscar el asesoramiento profesional correspondiente, deben transmutar dichos estados anímicos en positivos, forjándose objetivos claramente enunciados por escrito, a los cuales encauzar su energía creativa realizando un objetivo prioritario a la vez. Hay que recordar, Escudero, que primero la intuición abre el camino por medio de la imaginación creadora o sintética, después la inspiración,
que es la facultad que analizaremos en otra jornada. Completa la tarea de la misma manera que lo hacen la motivación y el entusiasmo. Excelente, maestro, expresa Escudero. He percibido cosas muy interesantes sobre la intuición. Ahora, dime, maestro, ¿qué es lo que activa el mecanismo de la intuición? ¿Podrías decírmelo? Escudero, como siempre, tú haces preguntas claves en el momento oportuno. Es valiosa tu pregunta. Veamos por qué. En primer lugar, Escudero, lo que activa la intuición y todo el mecanismo creador de la mente es la necesidad. La necesidad, Escudero, es la fuente del poder supremo en el ser humano. Toda necesidad genera una fuerza motivadora equivalente, capaz, Escudero, de conducir a la persona desde el lugar en el cual reside la necesidad o situación por resolver hasta aquel en que se encuentra la solución, y dicho poder se expresa por una parte como fuerza motivadora, empero por la otra como intuición en cualquiera de sus variantes o canales de expresión que abren nuevos caminos, donde antes eran inexistentes para conducir a la persona a la meta anhelada. El ser humano, Escudero, tiene dentro de sí el poder total del universo, potencialmente infinito, empero lo autoexpresa de acuerdo a la magnitud de la necesidad que afronta, por lo cual, comprendiendo esto, se puede afrontar el futuro con confianza, por cuanto siempre estaremos conscientes de que, sea cual fuere la necesidad o situación por resolver, tendremos el poder suficiente, simultánea y oportunamente, para satisfacerla o solventarla, con una condición, Escudero: que no abandonemos o rehusemos afrontar la situación por resolver y asumir la propia responsabilidad. Escudero, los deseos y los objetivos son otras fuentes importantes que activa la intuición. Ambos comprometen a la persona en una acción determinada para alcanzar una meta, en un tiempo prefijado, y le dan sentido direccional a la canalización de su energía y creatividad, cuantificando su esfuerzo y actividad, en cuyo recorrido la intuición le va guiando certera y oportunamente. Escudero, como decíamos antes, la clave para activar la intuición, aparte de las señaladas, es no abandonar. En el momento que rehusemos abandonar, se activan los poderes interiores de la mente y el espíritu, por cualesquiera de las facultades de las cuales dispone, como un recurso natural con que le ha dotado la naturaleza o el Creador, alcanza los medios precisados para culminar con éxito la obra, aportando siempre oportunamente las intuiciones necesarias y suficientes. A tales efectos, Escudero, la persona recibe intuiciones oportunas en la creación de una obra literaria, artística, musical, industrial, en los negocios. Mis queridos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos de inmediato. Gracias.